Número de personas conectadas. Vamos entonces a dar inicio a nuestro módulo de continuidad de negocio. Igual que la anterior, el anterior ejercicio, vamos a ir despejando dudas. Si tienen dudas, pueden abrir el audio, hacer la pregunta que quieran o la apreciación que tengan y cierran nuevamente el audio y yo en la medida lo voy contestando. Si no, entonces por el chat, yo no lo voy a tener a la vista porque estoy compartiendo pantalla, pero acá en AES me van a estar comunicando si hay alguna dudita o pregunta o en algún momento hago una pausita para estar mirando. Entonces, nuevamente, buenos días a todos. Les recuerdo, mi nombre es Caterine Monzón. Soy actualmente la directora técnica en la Asociación de Empresas Seguras AES. Y como se los mencionaba en la sesión anterior, por si alguien no alcanzó a estar, soy ingeniera industrial de profesión, magíster en administración de empresas de la Universidad de ICESI acá en Cali, Colombia, con más de 15 años de experiencia en el sector de la seguridad y la gestión de riesgos, auditora ISO 28000, 28001, 9001 y 18001, y conocedora del programa OEA Colombia. También he participado como auditora interna del ejercicio de operador económico autorizado en los clientes en los cuales, en algunos de los clientes en los cuales AES realiza sus implementaciones, y desde el año pasado me desempeño como directora técnica del área de certificación de la Asociación de Empresas Seguras. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra capacitación. Antes de iniciar con el tema de continuidad de negocio, quiero que hagamos un breve repaso sobre el tema de riesgos que vimos la semana pasada, el cual hablamos de la norma 31.000 y la 31.010, recordándoles que la norma 31.000 son las prácticas o las metodologías para la gestión de riesgo y que no es una norma certificable, sin embargo, es una norma que podemos implementar dentro de nuestras compañías. Asimismo, habíamos visto una gráfica como esta, donde hablábamos de que tendríamos un evento de riesgo que suscita por unas causas, cualquiera que sean esas causas en cualquiera de sus compañías, y que lo que hacemos por medio de la gestión del riesgo es implementar o determinar unos controles de manera preventiva que nos permiten mitigar el impacto de ese riesgo o evitar que ese riesgo se pueda presentar, ¿sí? Cada una de esas causas va a tener unos diferentes controles, pero que en caso que definitivamente ese riesgo se materialice, se presente por cualquier situación, ya sea que el control no fue suficiente o ya sea que no estime alguna causa, entonces eso me genera unas consecuencias. Y esas consecuencias lo que me van a traer o lo que yo voy a intentar hacer es implementar unos controles que mitiguen o que permitan que la consecuencia no sea la mayor consecuencia, sino por lo contrario, la menor consecuencia, y esto tiene mucho que ver con el tema de hoy, que es continuidad de negocio, que finalmente continuidad de negocio nos dice, mire, si indiscutiblemente y no estamos exentos de que un evento disruptivo acontezca en nuestras organizaciones, pues entonces finalmente usted debe de implementar unos controles que mitiguen esas consecuencias para que el impacto sea menor y cómo se va a recuperar frente a esa situación en el mínimo de tiempo posible. También hablamos de que debemos de hacer una evaluación y un análisis de nuestro riesgo, al contrario, un análisis y una evaluación en donde debemos de validar qué tan probable es que se presente ese riesgo que hemos determinado y cuál es el daño que nos puede causar, es decir, cuál es el impacto que nos puede generar, ya sean las personas, en los procesos, en las instalaciones o en la información, llámese datos, llámese hardware, llámese software o como quiera que lo llamemos. Y que el objetivo finalmente es que ese riesgo es el producto del impacto, de la probabilidad por el impacto. Y hablábamos también de que las probabilidades, aquí les traje unos ejemplos, las probabilidades hay que categorizarlas,
¿sí? Este es un ejemplo y les mostraba la semana pasada unos ejemplos. Este es un ejemplo un poco más aterrizado de que cómo podríamos nosotros categorizar nuestras probabilidades. Este ejemplo me dice que en un nivel 1 es una probabilidad remota y fíjense que yo les hablaba de irse a los históricos y a los hechos que les han acontecido en un tiempo aproximado o en el último tiempo. Entonces esta compañía o en este ejemplo lo que han determinado es que un evento remoto es un evento que no se ha presentado en los últimos 5 años, por lo tanto puede ocurrir solamente bajo unas circunstancias excepcionales o bajo unas circunstancias extremas, por lo tanto es muy poco probable que se presente. Seguido tenemos el nivel poco probable, en donde al menos una vez al año en los últimos años ha acontecido y podría llegar a ocurrir alguna que otra vez. Tenemos un evento, una probabilidad posible en donde se ha presentado una vez en los últimos 2 años y que es posible que ocurra algunas veces. El probable, que es al menos una vez en el último año, por lo tanto es probable que ocurra en la mayoría de las circunstancias de esa misma situación. Si yo estoy hablando de robo, entonces ocurren las mayorías de circunstancias sensibles de robo porque por lo menos una vez en el último año ha sucedido. Eso significa que si estamos a noviembre y no me ha sucedido, ya casi va a suceder más o menos. Y el frecuente, que es que sucede más de una vez en el año y se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias de la categoría que estemos evaluando. Entonces, como ustedes pueden ver en este ejemplo, empezamos con 5 años y se va reduciendo esa frecuencia hasta llegar a una situación que para este ejemplo es frecuente. Ustedes podrían hablar de los últimos 10 años o de los últimos 2 años o del último año, dependiendo de la categorización que ustedes quieran darle a su probabilidad de riesgo, y como se los mencionaba también en la clase anterior, no necesariamente tienen que ser 5, en este caso son 5, pero pueden ser 3, pueden ser 4, ojalá no más de 5. También hablábamos de los impactos, y aquí hay unos ejemplos de impactos donde habla de una severidad o un impacto menor, es decir, que si se llega a presentar, las consecuencias que tiene frente a la organización son mínimas, es decir, no me hace mayor daño. Moderado es que si se presenta va a tener un bajo impacto sobre la organización. Alto es que si se presenta va a tener medianas consecuencias sobre la organización. Muy alto es que si se presenta va a tener unas consecuencias significativas sobre la organización. Crítico es que va a tener altas consecuencias y catastrófico es que va a ser desastrosa la consecuencia. Este es un ejemplo, personalmente me parece un poquito efímero, subjetivo, porque qué son consecuencias medianas, qué son consecuencias significativas, tendrían que entrar a estimar ustedes. Por eso muchas empresas estiman las consecuencias o el impacto en términos de dinero, como se los decía yo, o en términos reputacionales, o generaban varios tipos de impacto en las personas, medían para el de las personas, medían el de económico, en las operaciones, entonces generan como un mix de impacto sobre cada una de las frentes en los cuales se puede tener consecuencia. Y hablábamos también pues que el riesgo me generaba un cruce entre la probabilidad y el impacto, y eso es simplemente un modelo de cómo la empresa ha determinado su nivel de riesgo en términos numéricos. Pues lo vamos a tener ahí, y ha definido ese nivel de riesgo en alto, medio, bajo, y le ha dado una descripción a ese alto, medio, bajo, donde habla de que si es alto se requiere total atención de la gerencia y un plan de tratamiento. Medio es que es responsabilidad específica de la gerencia y que es administrado con unos procedimientos normales, y bajo que se administra con procedimientos rutinarios. Yo también, aunque ese es un ejemplo y no está mal, me gustan más las cosas un poco más específicas. Alto requiere atención inmediata y no se puede seguir operando el lugar bajo las condiciones actuales, y una cosa un poco más aterrizada y al grano. Y hablábamos también de que el objetivo en el tratamiento del riesgo es poderlo minimizar hasta tal punto de poderlo prevenir, y
que pudiéramos mitigar el impacto, que es lo que vimos en la primera gráfica, lo mayor posible, que en caso de que ese evento ocurra, el daño que me genere sea el menor posible frente a ese evento puntual, para poder llevar el riesgo al nivel al que quisiera tenerlo o al mínimo posible de riesgo, porque también les mencionaba que no es tan sencillo pasar de un nivel a otro en muy poco tiempo y que a grandes problemas, grandes soluciones. Entonces, si tengo un riesgo muy alto, tendría que ser muy agresivo con el tratamiento para poder llevarlo a un nivel muy bajo. Ok, y hablamos de unas medidas para modificar el riesgo y hablábamos de que lo puedo evitar, de que puedo incrementarlo si estábamos hablando de riesgo positivo, de que podríamos estar hablando de aislar o retirar la fuente del riesgo dependiendo de cuál fuera la fuente, que pudiéramos cambiar la posibilidad, que eso finalmente es como trasladar el riesgo o cambiar las consecuencias, que termina también siendo un traslado del riesgo, o que podíamos compartir el riesgo y hablábamos de las aseguradoras, de compartir el riesgo con nuestros clientes e incluso en algunos casos con nuestros proveedores, o asumir el riesgo porque definitivamente la relación costo-beneficio o daño que me genera ese riesgo no es tal frente a lo que implicaría la solución del mismo. Y también hablamos de cómo financiábamos el riesgo, de que teníamos que tener los recursos apropiados y hablábamos de que el riesgo residual es el remanente de riesgo que me queda después de haberlo tratado. Y que finalmente ese riesgo residual en mi siguiente evaluación de riesgos pues se debería de convertir como en mi riesgo actual, y que esa medida es que vamos poco a poco disminuyendo nuestros riesgos y que tenemos varias opciones para el tratamiento del riesgo, no dejando de un lado lo que son los requisitos legales, los requisitos de ley y los reglamentarios, los requisitos que tengo establecidos con nuestros clientes, los de responsabilidad social, si los he adquirido, y los ambientales y de seguridad, porque mi tratamiento del riesgo debe de respetar toda la normatividad y no por salvarme yo o por aplicar una solución que solamente vaya en beneficio mío y no en beneficio general, o que termine implicándome en una situación de ley porque he incumplido algún requisito por solucionar un riesgo, porque no tendría sentido. Y adicionalmente generar un balance entre lo que me cuesta en la contramedida, el beneficio que me va a traer, el esfuerzo que debo de generar y el tiempo que me demora en implementarlo frente realmente el riesgo, que es lo que les acabo de decir. Y finalmente el monitoreo y revisión, garantizar que los controles son eficaces y eficientes, ¿sí? Finalmente yo les mencionaba también que debemos de estar monitoreando el riesgo, porque el riesgo es dinámico, porque todos los días estamos expuestos a situaciones, porque la delincuencia tampoco se queda quieta y cada vez trabaja y no va más en las medidas de cómo delinquir frente a los diferentes controles que como Estado, como empresa, como nación, se van implementando. Y adicionalmente porque cualquier situación que vaya o que genere novedad en mis operaciones me va a modificar los riesgos. Y se los mencionaba, una nueva construcción, una ampliación, un nuevo proceso, un nuevo producto, una contratación de un nuevo personal, una remodelación o cualquier otra situación va a generarme modificación a mis riesgos. Por lo tanto, yo debo de estarlo monitoreando y revisando de una manera frecuente. Y otro tema del que les hablé es tener un comité de riesgos interdisciplinario, el cual permita nutrirme y me permita trabajar de manera mancomunada y no mirar solamente los riesgos de mi área frente a mis objetivos, sino los riesgos de la organización frente a los objetivos de la organización. Eso fue lo que hablamos la semana pasada.
Y es muy importante tenerlo claro para el tema de continuidad de negocio, porque de aquí parte todo. De la medición de los riesgos, del análisis de los riesgos, de la evaluación de los riesgos, parte sobre todo lo que está relacionado con continuidad de negocio. Continuidad de negocio está avalado por una norma de la ISO, que es la ISO 22301, que es la norma que ha establecido el Organismo Internacional de Estandarización para definir cuál es la metodología y el sistema de gestión para implementar un plan de continuidad de negocio, por sus siglas en inglés, BCP, Business Continuity Plan, o PSN para nosotros de habla hispana. Nosotros estamos acostumbrados, y creo que cuando trabajamos en logística, en comercio exterior, sabemos que en cualquier momento se nos pueden presentar situaciones adversas, pero las situaciones adversas que contemplamos son más relacionadas con esa misma logística, y digamos que en el día a día nos absorbe tanto que empezamos a aprender a vivir sobre trabajar al día a día, y nos cuesta un poco de trabajo trabajarle a lo planeado y a lo que está escrito. Sin embargo, en las condiciones estándares trabajamos bajo un ambiente de normalidad. Vuelvo y lo menciono, las situaciones que se presentan pues de una u otra manera ya las sorteamos. Un proveedor nos dijo que no puede trabajar con nosotros, una situación por trabajar con un cliente molesto, algún evento, pero pues no me genera disrupción a mis operaciones. Eso no es muy común, por lo tanto, bajo ese caos, pues es un caos normal. Y aprendemos a trabajar bajo la normalidad. Pero en esa normalidad se nos puede llegar a presentar un incidente que nosotros establecemos unas contingencias, y es decir, ¿qué hago frente a un incidente de X o Y categoría? ¿Sí? No sé, la lesión de un empleado, cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional, frente a un accidente laboral o frente a, sí, una situación, pues cómo actuamos, pues establecemos una contingencia, y la contingencia finalmente, ¿qué es? Un plan B. Una carga que no me llegó, pues establecemos un plan B, tal vez tengamos un stock o una situación que me permita responder a esa situación con otro como las que tengo debajo de la manga. Pero en el momento en que se me presenta el desastre, pues finalmente estamos preparados para actuar, lo hemos establecido, realmente la tenemos tan clara cuáles son los incidentes y los eventos que se puedan presentar. Entonces, como se les mencionaba anteriormente, la normalidad es el caos del día a día. Frente a un incidente tenemos siempre una respuesta, una situación pues, que no nos genere mayor impacto y que hay que solucionarla, simplemente le respondemos. Frente a una contingencia, pues debemos de tener un plan, que les mencionaba cuál es el plan B, cómo vamos a actuar en caso de que nos suceda esto. Pero finalmente de un desastre o un evento disruptivo, pues tenemos que saber en cuánto tiempo, cuál es el tiempo mínimo para recuperar la continuidad. Y eso es que nos habla la ISO 22301. Es una norma que recolectó a los especialistas o a los principales especialistas en la materia y lo tomó como marco de referencia para determinar cómo se gestionaba la continuidad y retomar esas mejores prácticas y volverlas una norma o un estándar. Cuando hacemos o evaluamos y analizamos nuestros riesgos, pensamos en unas contramedidas, pero las contramedidas o los tratamientos, como lo veíamos en la clase pasada y lo repasábamos ahorita, frente a un posible riesgo de una u otra forma son preventivas. Pero la ISO 22301, cuando hablamos de continuidad de negocio, ya no estamos hablando de prevención, ya estamos hablando de cuál es nuestro plan B o nuestra alternativa
para que en caso de que ese evento, como lo veíamos en la gráfica, se llegue a presentar, cómo la actividad de mi negocio, cómo mis operaciones van a tratar de vivir bajo las condiciones más normales posibles frente a esa situación. Y uno de los casos que siempre, o en lo que siempre pensamos, son en desastres naturales. ¿Sí? Si frente a un terremoto, ¿qué pasaría? Y preguntémoslo en ese momento y reflexionemos. Si en este momento se presenta un terremoto en alguna de las ciudades en las que estamos, ¿cómo hacemos en caso para seguir operando si las instalaciones de nuestra empresa hoy se derrumban en un 70 o en un 80%? ¿Sí? ¿Cómo comunicaríamos eso a nuestros clientes? ¿Cómo seguiríamos operando? Obviamente hay un tema prioritario y es salvar vidas y recuperar vidas, pero desafortunadamente hay situaciones apremiantes. Nosotros en este mercado global pues tenemos clientes probablemente en varios lugares de nuestro país o del planeta, y esas personas entenderán en un momento y en buena medida la situación por la que estoy pasando, pero hasta cuánto tiempo la van a poder soportar. Entonces a eso nos invita continuidad del negocio. ¿Cuál va a ser mi plan B frente a una catástrofe o a una situación que me pueda llegar a generar irrupción de mis operaciones, corte de mis operaciones o de mis servicios, y cómo voy a garantizarle a mis clientes que voy a seguirle prestando el servicio, o por lo menos lo voy a restablecer en el menor tiempo posible? Y cómo voy a generar una mitigación de las consecuencias o del impacto el menor posible para mí y para mis socios comerciales. Entonces, se ha definido que la continuidad de negocio es la capacidad de las organizaciones estratégica y táctica para planificar y responder frente a esos eventos disruptivos. Y fíjense que la capacidad estratégica y táctica es estratégica, más adelante lo vamos a ver, pero está muy relacionada con la alta gerencia, cómo operaría y qué capacidad tendría para haber planeado este tipo de situaciones, y táctica es en la operación y cómo hago para poder retomar en el menor tiempo posible mis servicios o mi producción. Más adelante también lo vamos a ver, pero no pensemos únicamente en desastres naturales. Obviamente es fácil pensar en desastres naturales, pero recuerden que todo este tema del comercio seguro y todo lo derivado de él empieza a tomar mucha fuerza con el tema del 11 de septiembre. Entonces, a raíz de eso dejamos de pensar solamente en el terremoto, en la inundación, en el desastre natural, en el derrumbe en nuestro país donde hay tantas montañas, sino en situaciones, atentados terroristas, daño a mi propiedad, daño a mi información, a mi tecnología. Y nosotros, como les decía, pensamos solamente en los ambientales, pero tenemos el daño a la infraestructura, algún sabotaje, un tema de robo, alguna huelga, si manejan agremiaciones sindicales. Esto es muy común y esto suele suceder en nuestro país, por lo menos en Colombia sucede. Y fallos en las comunicaciones, un daño de energía muy grave a nivel de mi ciudad, de mi municipio, de mi departamento, y nos deja incomunicados. ¿Cuál es mi plan B? En este momento reflexionen en cuáles pudiesen ser esos eventos disruptivos que nos generan impacto en nuestras operaciones y que podían generarnos en nuestras operaciones y en nuestro día a día, más que el inconveniente diario. Es qué pasaría si se cae el internet de mi país. No sé si recuerdan, hace algunos años
que el cable interoceánico, y no recuerdo contra a qué países comunicaba, simplemente un submarino lo rompió, generó una avería y no hubo internet por muchos días. Y entonces, ¿cuál es mi plan B frente a eso? Y uno diría, sí, eso sí, claro, si yo trabajo en comercio exterior, si tengo un software, si tengo una, ¿qué pasa? Mi información. Entonces es importante que nos preguntemos eso. Yo les he traído algunos ejemplos, ya les voy a mostrar unos videos. Por ejemplo, aquí traemos un ejemplo de una condena de 10 millones a la red eléctrica española por un apagón que se dio en julio del 2007. Me imagino las pérdidas que tuvieron los negocios y generaron simplemente una demanda frente a la red, a la empresa de electricidad española, y me imagino la plata que tuvo que pagar. Fíjense que abajo dice que afectó a 320,000 usuarios en Barcelona. ¿Por cuánto tiempo fue y las pérdidas que tuvieron los empresarios, los microempresarios en Barcelona por esto? Este es otro ejemplo. Se incendió una planta de LG en Nuevo León, México. Dice que hubo 9 personas que resultaron afectadas por el humo. Esto es más de emergencia, de plan de emergencias, pero esa planta probablemente dejó por operar. Entonces, los pedidos, los clientes y quienes estaban esperando operaciones desde esa planta en Nuevo León, pues entonces, ¿qué hicieron? ¿Tendría LG un plan de continuidad establecido, un plan establecido? Voy a minimizar un momento porque yo he seleccionado unos videos muy cortos, pero quiero que ustedes los vean porque esto es de verdad. En el año 2016, Uber fue hackeado. Uber fue hackeado y solamente hasta el año pasado, como en octubre, salió a la luz la publicación. Voy a ponerle un momento para saber si... Dos hackers robaron información de 57 millones de cuentas de Uber en todo el mundo, 50 millones de pasajeros y 7 millones de conductores. En octubre del año pasado, los hackers entraron a la nube de Amazon y robaron claves de empleados de Uber. Estas claves fueron usadas por los hackers para ingresar a una herramienta de programación usada por los desarrolladores de Uber. Desde ahí, robaron datos de los usuarios. Entre la información que los hackers robaron, se encuentran los números de placa de los conductores y datos personales como nombres, números de teléfono y correos electrónicos de los usuarios. Sin embargo, Uber aseguró que los datos de tarjetas bancarias y ubicación de los viajes no fueron robados. El jefe de seguridad de Uber, Joe Sullivan, y uno de sus asesores legales fueron despedidos por haber ocultado el hackeo durante un año y haberle pagado $100,000 a los hackers para que borraran la información y no hablaran del tema. Fíjense que una empresa o una compañía como Uber fue hackeada. Hemos pensado en qué pasaría si nos hackean de pronto las operaciones logísticas de nuestros clientes, si ustedes de pronto tienen información de eso, o información sensible, y nos dejan, este hacker nos bloquea y nos deja sin operar un par de días. ¿Qué pasa? ¿Cómo actúo frente a eso? ¿Tengo un plan B para eso? Fíjense este otro ejemplo, espero que estén escuchando bien. Un tráiler con doble remolque se volteó a las 11:20 horas de este viernes 9 de marzo, justo enfrente de las instalaciones de las agencias de Ciudad Obregón de la cervecería Modelo en Sonora, ubicado en la carretera internacional poco antes de la entrada sur de Ciudad Obregón. Los hechos se registraron aparentemente cuando el conductor de la pesada unidad salía del mencionado complejo y al cruzar el carril que corre hacia el sur para tomar el carril de sur a norte, perdió el control de la misma, volcándose hasta quedar llantas hacia arriba.
El tractocamión volteado es de la marca Kingwood, de color blanco y con placas de circulación 135DY6 del Servicio Público Federal, siendo la unidad T-34 propiedad de la empresa Logística y Transportes del Noroeste. Después de esto, una gran cantidad de personas llegaron al lugar del accidente con cartones, cubetas, hieleras, diablitos, bicicletas y autos para llevarse algunos cartones de cerveza que cayeron de los remolques, siendo cartones de los llamados cuartitos y latas de la marca Pacífico y modelo especial. El conductor del tráiler responde al nombre de Mario Alberto. Bueno, esos son dos ejemplos que les quería mostrar porque, insisto, siempre pensamos en la emergencia, pues como uno de los ejemplos que vemos aquí, que es de la planta del G. Imagínense esa cervecería, ahí hay un tema, obviamente un tema de pérdidas económicas, pero ustedes ven que hablan de la cerveza, pero también hablan de la empresa de transporte. O sea que la empresa de transporte también termina involucrada y seguramente va a tener un impacto reputacional el que aparezca su carro volcado con la cerveza de su socio comercial. Entonces, el tema es, ¿y cómo actúa? ¿Quién sale a hablarle a los medios? ¿Qué hago con todo ese producto? Y bueno, en este caso es cerveza y pues muchos fueron los que se beneficiaron ahí refrescándose un poquito. Pero ¿qué pasa si el producto que yo estoy transportando o mi producto es un producto de riesgo y se derrama en la carretera? ¿Cómo voy a actuar frente a esa situación? Y acuérdense que estábamos hablando en el tema de riesgos de responsabilidad social y de un tema ambiental. ¿Qué tal que yo esté transportando un líquido inflamable o un líquido químico que me genere algún impacto en la salud de las personas de esa zona? Entonces, eso empieza a generar no solamente cómo respondo al cliente hacia dónde iba esa carga o ese producto, o si iba o si venía, igual yo tenía un compromiso frente a, o ya tenía, digámosle, tarea a ese producto que estaba transportando, ya sea porque lo necesito para procesar mi producto, ya sea porque lo llevaba hacia donde un cliente, porque lo llevaba a hacerle un proceso, por las razones que sean, ¿sí? ¿Quién más está siendo impactado? ¿Y cuál es el riesgo reputacional que estoy teniendo? Créanme que uno de los riesgos que muy poco las empresas evalúan es el riesgo reputacional. Y un riesgo reputacional mal controlado, mal manejado, puede llegarnos hasta quebrar. Una mala publicidad o una operación irregular frente a tal vez si es un producto de consumo masivo, me puede generar unos daños increíbles frente a mi marca y eso frente a mis ingresos. Entonces es importante que en ese momento cada uno de nosotros empiece a reflexionar sobre esos riesgos que ya tenemos medidos y establecidos. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos críticos de mayor impacto y a cuáles entonces voy a empezar a trabajar bajo la gestión de continuidad de negocio? Entonces, váyanlo reflexionando y váyanlo pensando para que empecemos un poco a madurar todo este tema. ¿Cuáles son los beneficios de 22.301 de implementar tema de continuidad de negocio? Adicionalmente, y aquí hago un paréntesis, por ejemplo, en el OEA de Colombia nos solicita que a nuestros proveedores, a nuestros socios comerciales, les solicitemos contingencia, ¿sí? En algunos casos, continuidad del negocio, no sé si estoy equivocada, pero ¿por qué? Por eso mismo, porque lo que nos está diciendo es, mire, frente a esos socios comerciales críticos, yo tengo unos proveedores críticos, unos socios comerciales críticos, entonces pídanles continuidad de negocio porque en el caso que a ellos les pase algo, ¿usted qué va a hacer si esa persona no le entrega un producto crítico o un servicio crítico? ¿Qué pasa si mi transportadora quiebra? ¿Qué pasa si mi transportadora tiene una situación gravísima y no puede operar los vehículos que tenía establecidos para operar y transportar mi carga? ¿Tengo un plan B? ¿Tengo otra transportadora? ¿Solo trabajo con esa?
o esa transportadora, ¿en cuánto tiempo, si le sucede algo en la carretera como lo que acabamos de ver, en cuánto tiempo viene a mis instalaciones para reponer? ¿Sí? Digamos que el producto listo, que hay una aseguradora, lo tengo asegurado y eso se paga, pero esa persona o esa transportadora me está proveyendo a mí el servicio de transporte, pero es que yo también tengo un cliente que me está acosando y me está llamando y está esperando que yo le entregue también el producto. Entonces, frente a eso, ¿cómo vamos a actuar? Entonces, uno de los beneficios o algunos de los beneficios de tener un sistema de gestión de continuidad o por lo menos implementar un plan de continuidad es que tengamos claros cuáles son los riesgos más relevantes, que se los mencioné hace unos minutos, y qué debería hacer yo frente a si esos riesgos relevantes se materializaran. ¿Cuáles serían las peores consecuencias? Y yo siempre que hablo de este tema les pido que piensen en el peor escenario, porque cuando usted piensa en el peor escenario, piensa en la contramedida y en la contingencia para el peor escenario, ¿sí? Por lo tanto, si le pasa menos, usted está más que preparado. Si le pasa un escenario no tan crítico, pues digamos que de una u otra manera está preparado para el peor escenario. Pero si me preparo para un escenario no positivo, veamos el vaso lleno siempre, entonces, ¿cómo actúo si lo que me sucedió fue una situación catastrófica? Me permite gestionar las amenazas actuales y las que se puedan llegar a presentar. Estoy siendo proactivo, no estoy siendo preventivo, porque recuerden que cuando ya me sucede continuidad y tengo que actuar, ya no la prevención no me sirvió. Pero de manera proactiva estoy pensando en si me llega a suceder, yo cómo actúo. Si esto me pasa, ¿cómo voy a actuar para que el impacto sea el menor posible? Siempre para que el impacto sea el menor posible. Porque aquí, como les dije, ya no estamos hablando de prevención. Ya la prevención nos falló. ¿Cómo hago para que mis operaciones críticas o tenga una alternativa? Es decir, si tengo otra planta, la cual es la planta más cercana para que abastezca a mis clientes en caso tal de, o cómo me recupero en el menor tiempo posible, por lo menos en esas operaciones que son críticas. Por ejemplo, en Zona Franca resulta que hubo un accidente y uno de los camiones o las tractomulas se estrelló contra mi portería, me dañó todo el cerramiento perimetral frontal del acceso principal de los vehículos. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Ahí tengo varios riesgos. Uno, por dónde voy a hacer un acceso alternativo mientras soluciono este choque que acabo de tener. Y dos, si hay un tema de alteración que va a llegar mucha gente a ver qué pasó, ¿cómo hago para controlar que esas personas que están ahí no haya un pillo y quiera ingresar a mis instalaciones a hacerme daño? Entonces, ¿cómo acordono el área lo más pronto posible? Eso lo hemos pensado. Sí, hemos pensado si en alguna de las bodegas de nuestros clientes que están dentro de nuestra zona franca se presenta un incendio, ¿qué debo de hacer con mis otros clientes? Tengo claro de todas las bodegas que tengo y se llega a presentar un incendio en alguna de ellas, si hay alguna contigua con algún otro líquido inflamable donde se pueda propagar más el incendio en vez de disminuirse. Hemos pensado en eso. Ahí les dejo, sigamos. Minimizar el tiempo de interrupciones, entonces, ¿en cuánto tiempo? ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Ok. Minimizar el tiempo de interrupción, entonces, frente a ese ejemplo que les acabo de mencionar, se nos estrella una tractomula frente a nuestra portería, nuestro acceso principal, entonces, ¿cuánto tiempo me demoraría en generar el cerramiento, por lo menos, o acordonar el área para evitar que alguien ingrese? Y posterior a eso, ¿cuál sería el tiempo límite en el que me demoraría en generar un acceso adicional, si no lo tengo, para ingresar las mercancías que están ahí en cola y no han podido ingresar porque la zona está acordonada y no tengo, el camión me está obstaculizando?
hubo un derramamiento entonces de crudo porque ese vehículo traía algunos galones de petróleo, de gasolina, y entonces, ¿cómo hago y qué es lo que tengo que hacer y cuál es el menor tiempo en el que puedo yo aislar esa área y empezar a operar normalmente? Y créanme, y ustedes lo deben de saber más que yo, las llamadas de las otras compañías insistiéndole en que les solucione el problema y que tienen que despachar no sé cuántos camiones porque tienen también unos clientes esperándolos. ¿Cómo sortear eso? Y resulta que ahí en todo ese incidente llegaron los medios, llegó el medio de comunicación más importante de cada una de las regiones donde estamos, y llegó el medio de comunicación. ¿Quién le va a hablar al medio? ¿Quién es la persona encargada de hablarle a la prensa? ¿Le van a hablar a la prensa o van a guardar silencio hasta un determinado momento? Sigamos con las reflexiones. Y demostrar su resiliencia a clientes proveedores en caso de ofertas de licitación. La resiliencia es la capacidad que tengo para recuperarme y sobrevivir a situaciones adversas. Entonces, en algún proceso licitatorio, de pronto les piden a ustedes su plan de contingencia y lo primero que les van a evaluar es lo que acabamos de ver, los tiempos mínimos de interrupción, ¿sí? Entonces, frente a cada uno de los eventos que ustedes han determinado por cada uno de los riesgos que tienen, por lo menos los riesgos críticos, ¿cuál es el tiempo mínimo de interrupción y el tiempo mínimo para recuperarme? 2 horas, 3 horas, y empiezan a leer cuáles son las acciones que usted tiene para responderle a ellos mientras está sorteando la situación, y posteriormente el tiempo que tiene para recuperar sus operaciones y seguirle prestando los servicios a ese cliente. Y lo mismo exíjale a sus proveedores, por lo que mencionábamos ahorita, ¿sí? Usted también tiene unos proveedores, exíjale a sus proveedores unos tiempos mínimos de recuperación y unos tiempos mínimos de atención por lo menos de la situación apremiante que tiene en ese momento. Y esto hay que establecerlo con antelación, y tal vez me adelanto un poco. Hola, ¿hay alguien que quiere preguntar algo? Hola. Bueno, creo que fue un evento disruptivo. Entonces, estos planes hay que establecerlos con antelación, pero adicionalmente a establecerlos con antelación, señoras y señores, debemos probarlos. Cuando hablamos de simulacros, no solamente hagamos el famoso simulacro de evacuación en el que contamos en cuánto tiempo desocuparíamos nuestras instalaciones en caso de un desastre natural. No. Este plan de continuidad, entonces, obviamente no simule el estrellón con todo y estrellada, sino que busque las situaciones de riesgo más apremiantes que le podían generar disrupciones en sus actividades y haga simulacros. Acabo de pasar, active todo el protocolo, obviamente avisado, pero active todo el protocolo que usted ha establecido para atender esa situación, de tal manera que usted pueda medir los tiempos, que los tiempos que usted ha establecido realmente están aterrizados a la realidad o definitivamente están siendo subestimados si usted requiere de más tiempo para recuperarse. Por favor, hágalo. No lo mantenga haciendo todos los meses porque eso requiere de una logística, pero prevea hacer por lo menos unos 2 y si puede incluso 3 simulacros en el año, cada uno de un evento disruptivo diferente, de tal manera que le permita a usted medirse frente a eso que usted ha dicho, si realmente lo logra cumplir. Y si está muy sobredimensionado, o sea, ha calculado un tiempo mucho menor del que realmente se puede restablecer, por favor actualícelo o analice las medidas que ha establecido para recuperarse rápido de tal manera que de verdad lo pueda cumplir. No solo para efectos de su cliente, sino para efectos de ustedes, porque puede ser que entre más tiempo pase la situación sea más crítica,
¿sí? Lo que decía, un derramamiento de una sustancia contaminante, pues no me va a dar 7, 8, 9, 10 horas. Probablemente entre más rápido logre yo actuar más rápido o menos va a hacer el daño. Entonces, piénselo también en términos de beneficio para ustedes. Entonces, beneficios de un plan de continuidad de negocio, pues nos permite identificar esos eventos que impactan sobre la continuidad de las operaciones. Este análisis o esta identificación una vez, ¿cómo sucede? Una vez identificados los riesgos, tal vez me estoy adelantando, de esos riesgos debemos saber cuáles atentan contra la continuidad de nuestras operaciones. Y eso también, por favor, hágalo con un equipo interdisciplinario, el mismo equipo que ha hecho para evaluar los riesgos. Pregúntese, y eso me impacta en mi día a día, eso me va a generar perder la continuidad de mis operaciones, eso me va a generar impacto sobre quiénes, sobre mis clientes, sobre mis proveedores. Por favor, pregúnteselo y trabájelo de manera conjunta con las demás personas especialistas que hablamos en la clase anterior. Me permite conocer los tiempos de recuperación, ya lo hemos mencionado. Previene pérdidas, puede ser que, como lo que les mencionaba, entre más tiempo pase mi pérdida va a ser mayor o el daño va a ser mayor, por lo tanto el dinero que pierdo va a ser mayor, por lo tanto de una u otra manera me ayuda a prevenir que la pérdida no sea tan alta o que no haya pérdida. Me permite clasificar los activos y priorizar su protección. Obviamente, si yo tengo una maquinaria en un lugar o alguno de mis clientes dentro de sus bodegas tiene, no sé, una maquinaria que cuesta $2 millones y esa está cerca de donde está sucediendo el incendio en este momento, y hay otra que solamente tiene producto que está avalado en $500,000, pues suena feo decirlo, pero tengo que ir a donde el activo de mayor valorización se me puede dañar. Entonces, ¿cuál protejo? El de mayor valorización. O en algún caso puede ser el de mayor, el que mejor asegurado esté, podría ser. Si yo soy capaz de recuperar frente a un evento disruptivo, soy capaz o tengo capacidad de recuperarme más rápido que mi competencia, pues soy competitivo. Pero que esa capacidad de recuperación sea una capacidad real, probada y evaluada, y no una capacidad subjetiva dada en términos de lo que yo creería que podría y que debería ser y que a mi cliente le va a parecer muy bueno que aparezca, ¿no? Es que yo me recupero en 30 minutos de un incendio, y entonces a mi cliente le parece eso muy bueno. Pues sí, muy bueno, pero eso no es real, probablemente. Y nos compromete a todos frente a la continuidad, porque volvemos a lo mismo que hablábamos la clase pasada, y es que siempre creemos que esto es de la gente de comercio exterior o de la gente de seguridad física o de la gente de protección de las instalaciones o como sea que lo llamemos. Esto es de todos. Y también creo que es importante que nosotros, como hemos establecido cuáles son las personas críticas o los cargos críticos frente a los riesgos, pues ahí también los estamos relacionando a cuál es el cargo crítico frente a la continuidad de mis operaciones. Entonces, ¿por dónde tendríamos que empezar? Pues, por saber cuáles son nuestros procesos y los productos, y aquí yo soy reiterativa en el sector en el que ustedes se mueven, porque no solamente es el proceso mío como Zona Franca, sino el de mis clientes, por lo que les acabo de mencionar y ya se los había mencionado, y es que ahí hay riesgos que son suyos, cliente, pero que termino también yo participando de ellos y asumiendo una parte. Y hay riesgos míos que, por más míos que sean, estamos dentro de una misma área, por lo tanto, termino compartiéndoles con usted, cliente. Entonces, trabajemos de la mano. Entonces, cuando conozcamos los procesos, los productos y los servicios, pues también conozcamos no solamente los nuestros, porque seguramente que los tenemos muy claros, sino que conozcamos los de nuestros socios comerciales. Y aquí ya no solamente vamos a conocer los de nuestros clientes, sino que también los de nuestros proveedores, porque lo que a ellos les pase, así no estén ahí mismo, también nos va a terminar afectando a nosotros y a nuestros clientes. O sea que eso es una tripartita. El objetivo
es seguir dando servicios. Siempre pensemos en seguir prestando el servicio, porque a veces en las emergencias pensamos en solucionar primero la emergencia, pero si esa emergencia no me afecta de manera directa o no me afecta el total de mis operaciones, revisemos cómo puedo seguir prestando el servicio mientras me recupero por este lado. Por lo tanto, es un trabajo de manera paralela y simultánea. Y tengo que tomar unas acciones, y eso es más o menos en caso de, volvemos al ejemplo, en caso de un choque de una tractomula en mi portería, en el acceso principal de los vehículos, ¿qué hago? Primero, es tipo protocolo, se le debe informar al responsable y decir quién es el responsable. Yo lo digo aquí pues porque no conozco los cargos de ustedes. 2, acordonar el área. ¿Y quién es responsable de acordonar el área? La persona de seguridad con 2 o 3 personas de su área. 3, notificar a la compañía. 4, hablar con las autoridades. 5, todas esas situaciones deben de estar debidamente establecidas. Me suele suceder, quizás les estoy dando comentarios que me adelanto, pero no los quiero perder de vista. Suele suceder cuando es un tema, por ejemplo, de una contaminación, si estamos estableciendo un plan de continuidad para una contaminación, porque una cosa es que me contaminen y que tengo que ir a sortear la situación con las diferentes autoridades y se filtra a los medios de comunicación, y otra cosa es qué hago con mi cliente y cómo le respondo a mi cliente por la mercancía que está esperando, por decir un ejemplo. Entonces, siempre llegamos hasta informar a la autoridad competente y ahí se queda el caso. Pero el caso no se debe quedar ahí. El caso es que me tengo que sentar a analizar. Listo. ¿Cómo le respondo a mi cliente? ¿Quién le va a notificar a mi cliente? ¿Quién le va a notificar a los medios? ¿Cómo hago con la producción que tengo en ese momento y si tengo un stock para responderle a mi cliente? ¿Bajo qué acuerdos voy a solucionar? ¿Será que mi proveedor también me puede responder rápido para yo reponer esa materia prima y empezar a producir lo más pronto posible? Todo eso nos lo tenemos que preguntar. Entonces, ¿cuáles son las fases para implementar continuidad al negocio? Tenemos que identificar las amenazas. Esas amenazas las podemos incluir dentro de la matriz de riesgos para que no generemos documentos ni procedimientos adicionales. Y finalmente, el tener identificadas las amenazas es simplemente cuáles son los incidentes o las situaciones de riesgo que se me pueden presentar. Por ejemplo, tengo el riesgo intrusión o acceso no autorizado de una persona a las instalaciones de mi zona franca. ¿Cuál es la amenaza? Pues probablemente el robo, el atraco, la contaminación. ¿Cuáles son las más probables que se me puedan presentar? Probablemente pues la contaminación, el señor que está ingresando de manera subestándar, pues probablemente no me quiere contaminar, sino que quiere ingresar y ver cómo puede sustraer producto. Probablemente puede ser que sea lo más probable o lo más factible. Y una vez identificadas las amenazas, entonces, ¿cuál es el impacto que me puede generar en la empresa? Entonces, listo, se ingresó un fulano y una persona ingresa a robarme. ¿Cuáles serían las áreas más críticas a las cuales me podría hacer daño? No, es que dentro de mi zona franca tengo una bodega con electrodomésticos de alto valor, entonces es probable que por ahí sea la cosa. ¿Sí? Pero debo de saber cuáles son los impactos que me puede generar esa amenaza. Todo esto lo pueden hacer en la matriz de riesgos, porque esto va de la mano, porque no es algo diferente y porque puede hacerse de manera conjunta. Y finalmente, entonces, creo un plan de respuesta y recuperación. De acuerdo con esa amenaza y el impacto, entonces lo que yo tengo es que identificar qué me va a impactar. Las personas, mi infraestructura, a mis socios comerciales,
a mis datos, a mi software, a mi producto, ¿sí? ¿Qué es lo que está ahí involucrado? Y frente a eso, entonces, genero un plan. Si estamos hablando de un hackeo y hay una posibilidad alta de que a mí me hackeen porque manejo información de todas las transacciones logísticas y de comercio exterior de mis clientes, entonces el hackeo puede ser factible. Por lo tanto, si me hackean, ¿qué tendría que hacer? No, yo tengo un backup, generalmente hago backup todos los días, guardo la información y estoy borrando continuamente información, solo tengo información de las operaciones del día o solamente tengo información asociada a horarios y a fechas, pero no tengo productos, en fin, ¿cuál sería el plan frente a eso? Entonces hago un backup, el backup lo tengo en una sede o en un proveedor que salvaguarda las cintas, en fin, todas estas situaciones las tengo que prever. Y se los mencioné anteriormente, ponga a prueba ese plan y afínelo si lo que usted está estableciendo dentro de ese plan no es, es decir, el tiempo no fue, lo que usted había establecido como un protocolo no le funcionó, o se dio cuenta que sí funcionaba, pero las personas no estaban capacitadas, o la persona que usted había designado como responsable para activar el protocolo está incapacitada, todo ese tipo de cosas, o está de baja, como lo dicen en algunos países, todo ese tipo de cosas las tengo que tener claras. Entonces, tenemos que tener identificadas las amenazas y digamos que priorizadas, tener claros cuáles son los impactos que me pueden generar estas amenazas o estos riesgos y también de una u otra manera priorizarlos y determinar un plan de respuesta y recuperación frente a cada uno de esos posibles impactos y ponerlo a prueba. ¿Qué es un plan de continuidad de negocio? Entonces, son diferentes procedimientos o un grupo de procedimientos que me permiten operar en caso de una situación crítica, ¿sí? Y que me permitan seguir operando frente a esa situación crítica mientras controlo el retorno de la normalidad. Creo que de esto ya hemos hablado un poco. Quiero adelantarme entonces al ciclo. Entonces hemos hablado de establecer un plan, implementarlo, monitorearlo y mantenerlo. Lo mismo que un ciclo PHBA normal, lo mismo y muy parecido a lo que hablamos en el tema de riesgos. Entonces, se los había mencionado ya que continuidad del negocio es la capacidad que tiene la organización para seguir entregando su servicio o su producto en un nivel obviamente aceptable frente a un evento que altere la normalidad. Eso ya lo habíamos visto. Quiero que lo tengamos en cuenta, que es el periodo máximo tolerable de interrupción y es el tiempo mínimo que me toma recuperarme. ¿Sí? El tiempo mínimo que tengo para estar tener interrumpidas mis operaciones y poderme recuperar. Y el objetivo mínimo es el nivel mínimo de mis productos o servicios para que sea aceptable durante la interrupción. Es decir, ¿cuánto de esa calidad mínima puedo tener para operar? Entonces, para que entremos en materia, tenemos la evaluación de los riesgos y la identificación, que eso ya cuando vayamos a pensar en un plan de continuidad de negocio ya lo debemos de tener, porque lo vimos en la clase pasada frente a la ISO 31000 o la ISO 31010. Ahora, esos riesgos que he evaluado y que he definido, ¿qué impacto tienen en mis operaciones? ¿Qué impacto tienen en mi negocio? Y frente a ese impacto, ¿me pueden generar interrupción de mis actividades o no? Si me generan interrupción de mis actividades, entonces empiece a pensar en las estrategias para trabajar frente a ello. Y cuando ya haya pensado en las estrategias y haya definido con su equipo de trabajo y su comité de riesgos
¿Cuáles son las más adecuadas? Pues entonces desarrolle el plan. Y una vez tenga desarrollado el plan, manténgalo a prueba. Porque es que resulta que estas cosas no nos suceden todos los días, por eso hay que planearlas, porque esto no sucede todos los días. Como esto no me sucede todos los días, pueden pasar meses, incluso años sin que me acontezca algo, pues afortunadamente. Pero yo tengo que estarlo monitoreando para ver si esa planeación de estrategias o esa selección de estrategias todavía está vigente. Así yo haya hecho simulacros 2 veces al año, no lo deje de hacer de manera periódica, porque lo que hoy me funcionó, mañana no. Y en la medida en que mis riesgos hayan cambiado o se hayan modificado y hayan variado, mi plan de continuidad tiene que también redefinirse y tiene que mantenerse. ¿Qué tenemos entonces que preguntarnos y qué tenemos que pensar? Frente a esos procesos críticos que tengo, ¿cuáles son los recursos que tengo relacionados? Y cuando hablo de recursos, estoy hablando de recursos humanos, de recursos económicos, de recursos operativos, es decir, si tengo maquinaria, si tengo mercancía, de recursos asociados a tecnologías de información, qué softwares tengo, qué información tengo. Finalmente, lo que tengo que hacer es inventariar mis recursos por cada proceso, porque dependiendo del proceso afectado, asimismo van a ser esos recursos afectados. Por lo tanto, en pro de los recursos afectados, tengo que implementar las medidas y el plan de recuperación. Y lo mencionábamos también anteriormente, si estamos hablando de una posible pérdida de recursos humanos, pues aquí no hay medida que espere, y las medidas tienen que ser lo más rápido posible porque puedo tener pérdidas de vidas humanas y nadie quiere eso. Y frente a esa posible pérdida o a esa posible interrupción de mis operaciones, ¿cuánto tiempo tengo de recuperación? ¿Qué tal que tengamos, y lo mencionábamos ahorita, un corte de energía de varios días, y dentro de las instalaciones de mi zona franca hay una bodega que trabaja solamente con cuartos fríos? Y esa bodega tiene para trabajar sin energía con sus cuartos fríos un máximo de 70 horas y tengo un corte de energía por más de 80 horas. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Se me daña todo el producto? ¿El cliente tiene para trasladar entonces esos productos a algún lugar cerca? ¿O mi zona franca está a otras 10 horas más de las posibilidades de poder refrigerar ese producto? Entonces, eso es lo que me toca preguntar. ¿Cuál es el tiempo máximo de recuperación al que puedo soportar? ¿Quién es el responsable entonces de esa interrupción? Y frente a cada estrategia que yo defina o frente a cada actividad que yo defina, ¿quién es el responsable? Y se los mencionaba anteriormente. Paso 1, acordone el área, responsable. Entonces, ¿quién es el responsable de gestionar el acordonamiento del área? 2, notificar a las autoridades. ¿Quién es el responsable de notificar a las autoridades? Resulta que el mismo que acordona el área es el mismo que notifica a las autoridades. Ok, ¿qué debe hacer primero? ¿Quién es la única persona responsable de hablarle a los medios de comunicación? Ojo con eso, porque hay muchos colaboradores proactivos que creen que, ay, ahí está la prensa, yo voy a hablar y me voy a sacar unos puntos con mi jefe, y resulta que termina diciendo información que no debió haber dicho. ¿Qué hago primero? Me cuentan por acá que hay una pregunta, permítame un momento, respondemos todo de una vez. Ok,
Hay una pregunta del señor Samuel Arias de República Dominicana y nos dice que es como empresas de servicios para las empresas instaladas dentro del parque o dentro de su zona franca, ¿cuáles son los factores que deberían de tomar en cuenta para hacer su plan de continuidad de negocios? Excelente pregunta, Samuel. Ustedes deben de tomar los factores propios que como parque tienen, que más o menos, o creería yo, que estaríamos hablando probablemente de factores como relacionados con desastres naturales, obviamente, y los riesgos propios de ustedes como el control de accesos, ¿sí? Y toda la zona perimetral y las zonas comunes, todos los riesgos asociados en esos lugares. De pronto accidentes de tránsito al interior de sus instalaciones, algún vehículo de altas proporciones varado dentro de sus instalaciones que esté, que no permita el flujo vehicular al interior de la zona. Pero también es muy importante que ustedes tengan en cuenta factores de esas bodegas o de esas empresas que están dentro de su parque o dentro de su zona franca. ¿Por qué? Y vuelvo y se los insisto, debemos de saber quién es el que está dentro, no solamente por seguridad, sino porque si su proceso productivo genera riesgos, va a generar riesgos no solo a él, sino a toda la comunidad. Si ahí almacenan líquidos inflamables, si ahí almacenan sustancias peligrosas que puedan generar radiaciones, si ese proceso productivo requiere de alguna seguridad, se los mencionaba anteriormente, porque tienen un producto dentro de sus insumos que es un producto con el cual se hace base de coca, por ejemplo. Entonces, ustedes como parque tienen la responsabilidad no solamente de ustedes y de los riesgos inherentes a ustedes, que no son muchos, sino los riesgos que me están poniendo mis clientes. Si alguna otra duda, si no respondí la pregunta, por favor me lo hacen saber, pero creo que más o menos eso era lo que nos estaba preguntando Samuel. Continuemos mientras tanto. Entonces estábamos hablando de quién es el responsable, qué voy a hacer, y eso que voy a hacer es cuándo lo voy a hacer. Entonces es muy importante que ustedes dentro de su plan de continuidad pongan de manera inmediata se acordonará el área. Posteriormente se comunicarán con la empresa que me presta servicios de vigilancia y se le pedirán 3 vigilantes más, 2 vigilantes más, o los vigilantes o las guardias de seguridad más que la compañía o que el parque considere pertinente para mantener el control del ingreso. Pasadas 2 horas se debió haber establecido una apertura de la malla en el sector sur del perímetro para generar el ingreso. ¿Y cuál es entonces el protocolo de ingreso? Se ingresará desde el sector sur hasta la zona donde se encuentra la báscula para generar los pesos establecidos, y habrá un colaborador o una persona que estará controlando ahí el acceso y estará despachando ya a cada uno a su bodega o permitiéndole el control a su bodega. Cosas como esa, ¿sí? Que no las pensamos y que parecen mínimas. Por eso es importante que hagan las mediciones, porque a uno, como nunca le ha pasado, a uno se le pueden escapar cosas y en medio del simulacro se le puede ocurrir, ay, no tuvimos en cuenta eso. Y esto nos genera más tiempos. Y no le pusimos responsabilidad a esto. ¿Y entonces quién haría esto? ¿Cuáles son entonces los recursos? Miren que yo ahorita hablé de poner 3 personas más de vigilancia y seguridad. Tal vez necesite llamar a los bomberos. Tal vez necesite llamar a la entidad competente en medio ambiente para que me aísle el área, porque ya resulta que estoy hablando de una sustancia tóxica. Tal vez tenga que llamar a otro tipo de autoridad, como la aduana, en caso de que encontré un paquete sospechoso, porque eso también lo tengo que incluir en el plan de continuidad. ¿Y qué tal una amenaza de carro bomba? ¿O qué tal una amenaza de paquete bomba? Evacúo toda el área, le tengo que avisar a las personas de antiexplosivos, a la entidad competente de antiexplosivos,
Le digo a la gente que hay un paquete sospechoso y que salga corriendo como una barricada y genere más daño. ¿Cómo actúo? Ese tipo de cosas nos las tenemos que preguntar con nuestro grupo primario. ¿En qué tiempo estará completado? Entonces, si es un paquete sospechoso, tengo que llamar a la gente de antiexplosivos y cuál es el tiempo de respuesta de ellos. ¿Cuáles son las áreas entonces que evacúo y por cuánto tiempo los tengo que evacuar? ¿A qué área perimetral los debo de llevar? Porque si hay una explosión, ¿cuál es el perímetro que me puede generar daño? ¿Y cómo lo voy a evaluar? ¿Sí? ¿En qué momento sé que funcionó? ¿En qué momento sé que no funcionó? ¿Cómo me doy cuenta que realmente sorteé la situación y que está restablecida? ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo debo tener acordonada el área y cerrada el acceso principal porque se me dañó la malla? ¿Cuánto tiempo viene el proveedor de la malla y vuelve y me hace el cerramiento? O si tenía un arco detector de metales, por ejemplo. ¿Cómo lo voy a comunicar? Que lo he mencionado varias veces. ¿Y a quiénes? Una cosa es que se lo comunique a los medios, otra cosa es que se lo comunique a mis empleados, otra cosa es que se lo comunique a mis clientes, otra cosa es que se lo comunique a mis proveedores o a mis accionistas, dependiendo de a quiénes debo comunicar. Si acaba de suceder un accidente de tránsito y me está obstaculizando el ingreso por esa portería, ¿quién le va a comunicar a las bodegas que están en el parque o en la zona franca de que está obstaculizando y de que en 3 horas vamos a tener la apertura del costado sur del perímetro para poder ingresar los vehículos? ¿O vamos a tener que empezar a cargar todos producto para ingresarlo a pie? ¿En qué momento voy a comunicar? Entonces, primero acordono el área, reviso la situación, analizo las diferentes alternativas y ahí sí comunico, o comunico primero, es lo primero que hago. ¿En qué momento le voy a hablar a los medios? Generalmente se le habla a los medios cuando tengo claridad de qué pasó, cómo pasó, qué voy a hacer y en cuánto tiempo tengo restablecido por lo menos el plan B. ¿Sí? No puedo salir a los medios a hablar sin saber qué ha sucedido, porque probablemente los medios lo que van a preguntar es cómo pasó, de quién fue la responsabilidad, cuándo pasó. A veces las empresas lo que hacen es sacar simplemente un comunicado que es leído y no se responden preguntas. Es importante llamar a los medios o no, y si el medio me llega y yo no quiero que nadie se dé cuenta, ¿cómo hago? ¿Cómo controlo la comunidad? ¿Con quién debo comunicarme? Que creo que ya lo he mencionado. ¿Y qué busca entonces el plan de continuidad de negocio? El plan de continuidad de negocio, pues lo que hace es reducir el número y la magnitud de las decisiones. Piensen en que en estos momentos nos aconteció algo, una situación, un evento. En estos momentos hay un incendio en una de las bodegas. Solo como ejemplo, esperemos que eso no esté sucediendo. O hay un accidente de tránsito al interior de las instalaciones. En ese momento, entre las cosas del día a día, las decisiones que tengo que tomar, me tengo que poner a pensar en qué hacer. Pues vaya el protocolo dice, llame a la autoridad policial o de tránsito, genere los comparendos o las sanciones para que vengan y muevan los vehículos en el menor tiempo posible y se los lleven para que pueda seguir circulando. O acordone el área mientras va llegando la autoridad competente y genere unas personas con unas paletas de tránsito para que genere desvíos o unas señales de tránsito para desviados, zona cerrada. Pero es eso. En esos momentos no tenemos tiempo para pensar cuál es la mejor decisión. Por eso hay que dejarlo planeado, porque no sabemos cuándo va a pasar, ni cómo va a pasar. Me permite entonces también definir quiénes serán los responsables y se los mencionaba ahorita, mucho cuidado con el tema de responsabilidades. Si es una persona, por ejemplo, que mantiene viajando constantemente, pues esa persona no le podría asignar responsabilidades. Siempre debe haber un segundo. Y cuando nombremos responsables, nombremos un responsable titular y un responsable suplente por
si ese no está, e incluso 2 suplentes por si uno de los otros 2 no está. Y todos 3 o todos 2 o todos los responsables deben estar debidamente entrenados para asumir la responsabilidad de esa gestión. Permítame un segundo. Tomo un poquito de agua. Determinar el procedimiento. Y determinar el procedimiento es lo que les estoy mencionando. Acordono el área, cierro esa calle, pongo una persona que esté debidamente capacitada con unas paletas o unos avisos de señalización de cerrado que permita el desvío de los vehículos por la zona en donde sucedió el accidente. Inmediatamente llamo a la autoridad competente para que venga y haga las sanciones de tránsito. En Colombia, la autoridad de tránsito incluso puede venir a estas partes privadas a hacer las sanciones debidas. No sé en los otros países, pero si es así, entonces llamar a la autoridad competente para que dirima la situación. Acto seguido, entonces, ¿quién atiende a las personas que vienen de orden público, las personas que vienen a atender la situación? Acto seguido, entonces, aviso a las otras bodegas y hago una señalización en la portería informando que esa zona está cerrada por 3 o 4 horas. Eso es un procedimiento. Y mientras tanto, ¿cómo sigo operando? Entonces, eso es un procedimiento, es establecer el paso a paso de qué voy a hacer, de cómo voy a hacer. ¿Me reduce la probabilidad de interrupción? Pues en la medida en que tengo todo fríamente calculado, por llamarlo jocosamente, aunque a veces se pueden escapar cosas, entonces mi interrupción va a ser menos probable, porque ya he establecido todos esos fines, todas esas actividades que debo de desarrollar para que la interrupción no se dé. Sin embargo, si la interrupción se da, pues también debo tener planeada cómo sortear esa interrupción. ¿Sí? El tema de la portería. Bueno, voy a estar interrumpida por 3 horas mientras voy y abro otro acceso si no lo tengo. Y se los mencioné, aminoro el periodo de interrupción. Inevitable la interrupción, ok, que sea el menor tiempo posible. Y que el impacto de interrupción sobre los productos o servicios sea el mínimo, y con base en lo que nos mencionaba Samuel ahorita y su pregunta, ahí es la interrupción se da por el parque o la interrupción se puede dar por uno de mis clientes o las bodegas que están dentro de mi parque. Entonces, ese impacto no solamente puede ser hacia mí como parque industrial o como zona franca, sino que puede ir hacia los otros copropietarios o hacia las otras copropiedades o bodegas o empresas que operan dentro de mi parque, dentro de mi zona. Si es un incendio, entonces, ¿cómo limito que el impacto no llegue a los demás? ¿Sí? Porque ¿a quién van a llamar? Me van a llamar a mí. Me van a levantar la mano es a mí, que soy el que administra este parque o esta zona franca. Entonces, es importante que tengamos claro cómo voy limitando o cómo voy cerrando el radio de acción de ese impacto para que no llegue a todas las demás bodegas y a todas las demás instalaciones. Incluso, se los mencionaba ahorita, ¿qué tal un conato de incendio en una bodega contigua donde hay líquidos inflamables o una maquinaria muy costosa? Yo sé que eso no es fácil en la aplicabilidad y en el día a día. Y no sé si ustedes lo hacen, pero probablemente sería muy bueno sectorizar los parques de tal manera que puedan generar pequeños clústeres al interior de ellas. Me explico. Que todas las compañías de tales características estén en un sector, las de otras características están en otro sector. Yo no sé si eso sea posible, tal vez es muy soñador, pero revisen
las posibilidades de tal manera que esos riesgos de altas volatilidades frente a empresas con activos muy costosos o almacenamientos muy altos estén contiguas o estén juntas, de tal manera que pueda yo cerrar el círculo de acción del impacto y sea menor. No sé si eso es posible, pero revísenlo a ver. Entonces, ¿cuáles son los recursos sobre los cuales yo debo de diseñar las estrategias de recuperación? Lo hemos mencionado. Sobre las personas, lo decíamos en un ejemplo ahorita, en donde hay involucradas las vidas de las personas, pues es en donde más rápido tenemos que actuar, aunque muchas veces no depende de nosotros, sino de otros grupos de socorro, bomberos y ese tipo de cosas, pero sí es importante que sea visible dentro de su plan de contingencia, que cuando estamos hablando de la recuperación frente a personas, el tiempo tiene que ser menor que en otros casos. Frente a nuestras instalaciones, toda nuestra infraestructura, incluyendo todo lo que hay dentro de ellas. Maquinaria, producto, insumos, materia prima. Frente a tecnologías de la información, todo lo que es hardware, software, es decir, puedo tener tal vez una máquina que trabaja con una extra o full computadora, que es todo un cuarto de computación para poder desarrollar producto o algo por el estilo. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Frente a mis datos, ¿dónde estoy almacenando mis datos? ¿Cómo están protegidos? Si tengo backups, si estoy hablando de datos informáticos o digitales, pero si estoy hablando, por ejemplo, imagínense fórmulas de productos químicos o fórmulas de productos farmacéuticos y que eso esté almacenado en esa bodega que se esté quemando y no hay otra, no hay copia de eso, pues eso sería catastrófico y eso puede sonar un poco chistoso y absurdo, pero no falta la compañía que por protección de sus fórmulas no las tenga en la nube ni las tenga digitales, sino que las tenga salvaguardadas en una parte física y no exista más por la misma salvaguarda de esa fórmula. Y socios comerciales, ¿sí? Finalmente, entonces, frente a mis socios comerciales, ¿cómo me voy a recuperar? O por el contrario, ¿cómo les exijo a ellos estrategias de recuperación si terminan siendo mis proveedores? O como ustedes ahí comparten zonas geográficas, entonces como ese socio comercial cliente, yo también le estoy exigiendo unas estrategias de recuperación porque lo que le pase a él nos va a afectar a todos los que estamos ahí cerquita. ¿Cómo selecciono las estrategias? Una estrategia es no hacer nada. Sobre todo frente a los desastres naturales, lo único que hacemos es correr por nuestra vida. ¿Sí? Otra estrategia es cómo utilizo mis propias instalaciones en pro de la recuperación de mis operaciones, es decir, pongo un campamento de operaciones dentro de mis instalaciones o hay algún lugar dentro de mis instalaciones donde nos podamos salvaguardar de alguna situación. Si estoy hablando, por ejemplo, de un acto terrorista, ¿hay algún lugar dentro de mis instalaciones donde la gente esté más segura que afuera? Reutilizar recursos, algunos de esos recursos que ya tengo pueden ser reutilizables. Me explico. Se me quema una máquina, pero tengo la maquinita vieja que fue cambiada por la otra, pues una forma de mantener la continuidad o de plan B es ponga a operar la maquinita vieja mientras recuperamos la nueva o mientras decidimos qué hacer porque esta se nos quemó, se nos varó, se fue la energía y es más difícil que esta trabaje con una planta eléctrica que la otra, o la otra no maneja computadora, por lo tanto no necesito internet, ese tipo de cosas. Teletrabajo o trabajo remoto, cuando en mis instalaciones no es posible trabajar por diferentes situaciones, un terremoto, la ida del fluido eléctrico durante mucho tiempo, del internet, pues entonces
pongámonos a trabajar en la casa del gerente, o mi gente de determinadas áreas puede teletrabajar, trabajar desde su casa, porque necesito no copar toda la red, porque se me cayó una red y necesito darle prioridad a mi proceso, entonces las personas de contabilidad vayan y trabajen desde la casa. Puede ser una opción. Acuerdos recíprocos, a ustedes creo que esto les caería muy bien, porque ¿qué son los acuerdos recíprocos? Cliente tiene una situación, una de las bodegas del parque o de la zona franca, entonces lo que podemos hacer es que algunos de los copropietarios le podemos permitir trabajar en alguna de esas instalaciones o incluso en algunas de mis instalaciones si tengo algo disponible, y a su vez, si a mí me pasa eso, entonces yo también tomo sus instalaciones como un plan B en caso tal. A ustedes esto les caería de perlas porque hay mucho de donde echar mano y hay muchas alternativas. O sitios alternativos, sobre todo en las empresas que tienen varias sedes, entonces se los mencionaba al inicio, por ejemplo, con el caso de LG Nuevo León. Pues yo desconozco si LG tiene otra planta en México, pero digamos que tuviera planta en México en otra ciudad, San Luis Potosí, entonces simplemente por ahora voy a operar de manera alternativa desde esta otra planta o desde esta otra sede, mientras recupero instalaciones, operaciones acá, y de una u otra manera para mi cliente es transparente y le voy a seguir prestando el servicio. Me voy a demorar en llegarle 2 horas más porque esta otra planta está distante 2 horas más de él, pero no más. Buenísimo. O el sitio alternativo también les aplica a ustedes cuando les hablaba de acuerdos recíprocos. Cuando me pase a mí, tú me prestas el servicio, y cuando te pase a ti, yo te presto el servicio. O también tengo un sitio para que vengas y trabajes, eso es un sitio alternativo también. Y centro replicado tiene mucho que ver con el tema de tecnologías de la información, aunque también aplica al anterior ejemplo, y es que muchas empresas que tienen casa matriz en otros países, todo el tema de backups, de software y de administración de sus sistemas de información lo hacen desde otro país. Entonces lo que hago es que las operaciones informáticas están allá y lo que hago es replicar esa operación informática allá mientras yo me recupero. Ok, ¿cuáles son los requerimientos entonces en orden de recursos? Se los mencionaba a las personas, todo el tema de información y datos, todo el tema de infraestructura, ambiente laboral y de servicios públicos. El corte de energía es lo que más hablamos, pero ¿qué tal una procesadora de alimentos sin fluido de agua? Sin servicio de agua, por ejemplo. Facilidades de equipos y consumibles, ¿sí? Lo mencionábamos con la máquina, ¿qué tal que tengo una máquina por allá que había dejado de operar o que la tengo para operar cuando tengo demasiada demanda de producción? Pues esa maquinita me puede dar la mano en determinados momentos, pero tengo que saber cuáles son los recursos que tengo, cuáles son los recursos que requiero. Requiero una planta eléctrica de mayor capacidad, porque esta que tengo solamente me opera todo lo que son UPS y me mantiene los computadores, pero el resto de la operación no me la mantiene. El tema de tecnologías de la información que lo hemos mencionado y el tema de transporte, caso de la cerveza, listo, esa cerveza y ese proveedor de transporte, pues me falló y en estos momentos probablemente no me va a poder mandar plan B. ¿Qué otro proveedor de transporte tengo con el que esté trabajando? Y un tema que no puede quedar por fuera de ninguna plan que hagamos es el tema económico, ¿sí? En términos económicos, ¿cómo operaríamos? ¿Qué recursos tengo dispuestos para este plan? Porque si he decidido que tengo que comprar una planta de mayor capacidad, pues esa planta vale, no sé, $2,000, $1,000, $5,000. Entonces, ¿qué tengo que hacer para obtener lo que necesito para poder poner en marcha mi plan de continuidad en el momento en que lo necesite? Y pues el tema de socios comerciales, clientes y proveedores. Entonces, ¿cómo se desarrolla el plan? Pues con todo lo que requiero para él,
Entonces tengo que determinar, lo estamos mencionando en este momento, cuáles son los equipos que necesito. A veces es solamente de un protocolo y de un procedimiento, pero muchas otras veces se requiere de equipos. Por ejemplo, si estamos hablando de incendios, yo me imagino que debe haber una legislación en cada uno de sus países frente a cuál es la red de incendios en cada una de las bodegas, ¿sí? O si necesito una red de incendios alterna en caso de algún incendio. ¿Quién es el responsable de eso y cuáles son sus funciones? ¿Cuál es la relación entre los diferentes equipos? Pueden ser equipos físicos como máquinas, computadores o equipos humanos y cómo se correlacionan entre ellos. Es decir, si estoy hablando de mi equipo contra incendios, él se dispara solito, alguien lo debe de operar. ¿Cómo correlaciono? ¿Cómo el plan de emergencias entonces está directamente relacionado con este plan de continuidad? Es toda esa correlación y coherencia y sincronía que debe haber entre cada uno de los recursos. Los procedimientos de alerta y actuación ante eventos. Si suena una vez la señal de alarma, ¿qué debo hacer? Si suena 2 veces, si van a tener radios de comunicación o cómo se van a comunicar entre ustedes en el caso de que acontezca una situación. Lo primero que tengo que hacer es llamar al jefe, al gerente, o activo, tengo toda la responsabilidad de activar el plan sin necesidad de alguna aprobación. ¿Cómo retorno a la normalidad? Si tuve que evacuar la planta y mandar a la gente para la casa, ¿quién le va a avisar a los empleados que mañana pueden venir a trabajar, que ya todo estuvo solucionado? ¿Sí? ¿Cómo le voy a avisar a los clientes? Mediante una carta, mediante un correo electrónico, ¿sí? ¿Cómo retorno a la normalidad? De la manera, valga la redundancia, más normal posible. Suele suceder mucho en las compañías, espero que nunca les suceda, pero si ha habido pérdidas humanas y el retorno a la normalidad es muy complicado, porque no solamente es la sensación de haber perdido a alguien, sino el miedo de volver a ejecutar esa labor porque me puede pasar a mí. Entonces ese tipo de situaciones hay que tenerlas muy claras. O se agrietó una zona o la oficina donde yo ejerzo mis funciones y de solo pensar que eso se me puede caer encima, aunque ya me vinieron los ingenieros y me dijeron que puedo operar, que no hay ningún riesgo, mi productividad puede bajar por eso. Entonces, ese tipo de estrategias de retorno a la normalidad es importante. Es muy importante la retroalimentación, sobre todo a los que estén involucrados. Si estamos hablando de clientes, entonces estén en continua comunicación con ellos, esténles emitiendo comunicados, estamos haciendo esto, ya restablecimos esto, en tanto tiempo hicimos esto, y es muy estratégico que al final de ya restablecida toda la situación, le envíen a sus clientes un récord o un resumen acerca de cómo aconteció y cómo fue usted rápido en la solución y el restablecimiento de la actividad. Eso, si usted lo hizo dentro de lo que tenía establecido en su plan de continuidad, pues es buenísimo porque eso le va a ayudar a seguirle vendiendo el discurso a su cliente, diciéndole, hey, cliente, de acuerdo a nuestro plan de continuidad y frente a la situación acontecida el día 11 de mayo del 2000 tal, en donde se vieron afectadas las operaciones, tengo para mencionarle que las operaciones fueron restablecidas en el tiempo mencionado en nuestro plan, que fue de tantas horas. Por lo tanto, nuestro plan se fue visto a prueba, el cual salió avante y seguimos trabajando en pro, una cosa muy comercial, pero es estratégica. ¿Cómo debemos organizarnos? Comité de crisis. Nosotros hemos hablado de un comité de riesgos, que son los expertos de saber cómo se miden los riesgos frente a cada uno de los objetivos y de las necesidades de cada área. Y también tenemos que tener un comité de crisis. Si es el mismo o no es el mismo, ustedes lo deciden. Pero el comité de crisis son esas personas que están atendiendo la crisis, que están ahí en medio del trajín de la situación, el que comunica, el que va y atiende y debe acordonar el área, el que está pendiente de los clientes. Ese comité de crisis debe de estar
en el momento de la crisis, mi recomendación es que estén en el mismo lugar trabajando en pro de la solución de la crisis. Cada uno se fue para su oficina y se empezó a hacer otras cosas. No. En situaciones de crisis debemos de crear nuestro puesto de mando unificado para atender la crisis, porque estamos en pro de la crisis. Y si queremos salir de la crisis en el tiempo que hemos establecido en nuestro plan, pues debemos de tratarla con la seriedad y con la prioridad que ésta merece. Un equipo de recuperación, es decir, unos están trabajando atendiendo la crisis y otros están trabajando en recuperarse en el menor tiempo posible o en el tiempo que se han establecido. Entonces, unos están atendiendo, sí, recogiendo aquí, acordonando el área, y el otro tiene que estar buscando cómo va a abrir el sector sur de la malla para poder hacer ingreso por ahí y montando todos los protocolos necesarios para poder estar recuperando la actividad. Un equipo logístico, pues que como su nombre lo menciona, debe estar proveyendo todos los recursos necesarios. No que nos suceda, mira, necesitamos traer una planta eléctrica, sí, pero el presupuesto no está aprobado, si no me trae la orden aprobada y firmada, no puedo proceder, y la crisis haciendo de las suyas. Entonces tiene que haber un equipo logístico que se encargue de esas cosas y que esté debidamente entrenado, enterado y con la total autonomía para la toma de decisiones. Y una persona encargada de las relaciones públicas y las comunicaciones, que ya debe de haber, ya debemos de tener presupuestado cómo comunicarnos, a quién comunicarnos primero y cómo manejar eso y quién es el responsable de eso. Tips para un plan de continuidad efectivo: tener la total claridad es muy importante. No sé si más adelante está, pero se los mencionaba ahora. Todas las personas deben de estar totalmente enteradas de la situación, deben de saber cómo actuar. Incluso hasta las personas que no estén involucradas deben de estar enteradas de qué está pasando y que la empresa ya está trabajando en ello. Tal vez no sea prioridad avisarles a ellos, pero en algún momento hay que avisar. Lo más importante aquí es la retroalimentación y una comunicación que nos permita ir fluyendo versus lo que hemos planeado. Debe ser de fácil entendimiento. Por eso lo les mencionaba: 1, haga esto; 2, haga esto; 3, haga esto; 4, haga esto. Si nos ponemos a redactar un procedimiento lleno de literatura, eso va a ser muy complejo y los protocolos son simples. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 15, paso 20 y quién es el responsable. Punto. ¿Sí? No nos llenemos de redacciones bonitas porque en esos casos no hay cómo redactar cosas bonitas. Leer un protocolo y saber cómo actuar, no hay más. Lo acabo de mencionar, fácil y concreto, de fácil comunicación, que eso sea publicado, sea leído y punto, no que tengamos que hacer todas las sesiones informativas, hacer una clase magistral y hasta que la persona no haya firmado confidencialidad no se lo puedo comunicar. No nos llenemos de cuentos porque en medio de la emergencia lo último que necesitamos es más complicaciones. Y debe estar relacionado por el tema de gestión por procesos. Es muy importante que logremos asociarlo a los procesos. Se los mencioné al principio, de que debemos de estar relacionados a los procesos porque eso nos va a permitir ubicarnos muy bien al interior de la organización. Tengo un comentario por acá, permítanme que incluso ya vamos a terminar, voy a leer el comentario y seguimos. Nos dice Juan Carlos Hernández que hay otra estrategia y es que la capacitación a nuestros empleados, y hay que fortalecer la capacitación en el uso de herramientas de trabajo. Eso es totalmente válido, Juan Carlos, y es muy apropiado para lo que estamos hablando justo en este preciso momento, y es que, fíjense que ahorita nos decía, claridad, fácil de entender, concreto, fácil de comunicar, precisamente por eso, porque entre las personas más claro lo tengan, la cosa va a fluir. Imagínense en medio de una situación apremiante, el caos que eso genera y todo el mundo corriendo de un lado para otro sin saber qué hacer. Entonces es muy oportuno y muy acertado, así debe de ser. Definición de prioridades y marcos de referencia en el tiempo, aunque se supone que cuando llegamos
a definir un plan hemos priorizado los riesgos, ¿cierto? Pero para definir el plan y qué debo de atender primero, que es lo mencionado ahorita, ¿qué hago? Acordono el área, llamo a la autoridad, me comunico con los clientes, empiezo a abrir el perímetro. ¿Qué hago primero? Priorice. Priorice. De acuerdo a su negocio, de acuerdo a su ubicación, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su naturaleza, por múltiples razones, defina la prioridad. Y con base en esa prioridad, establezca su plan. Y con base en esa prioridad, establezca los tiempos mínimos de recuperación y de ejecución del plan de contingencia. Porque puede ser que es apremiante hacer sonar la alarma, pero necesito primero activar la red contra incendios. Entonces, priorice. Y eso nos va a permitir saber cuál es el marco de referencia para actuar en ese tiempo que tengo. Lo mencionaba al principio, minimizar toma de decisiones. Si yo lo tengo planeado, si lo tengo establecido y si lo tengo probado, en el caos tomar decisiones. Hay gente que tiene esa facultad, pero es muy difícil en medio del caos tomar decisiones. Unos van a pensar en el cliente, otros van a pensar en salir corriendo, otros van a pensar en que no se me metan a robar, en tantas cosas, porque cada uno tiene unas necesidades diferentes. Entonces, en la medida en que usted haya cerrado la posibilidad a que tenga que en ese momento tan difícil tomar decisiones, porque ha determinado unos niveles de autoridad y unas responsabilidades, pues la ejecución va a ser mucho más sencillo. Ahorita que leo niveles de autoridad, se me pasaba a decirles algo, y las emergencias o estas situaciones las pueden también determinar por niveles. Es decir, si es una situación relacionada con TI, es nivel naranja. Y el nivel naranja debe de ser atendido y responsabilizado por el jefe de seguridad informática. Si estamos hablando de un evento con personas en donde su vida está en juego, entonces ya es un evento rojo, ¿sí? O un nivel de autoridad rojo donde la decisión o las responsabilidades están asociadas a tales y a tales personas, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, cuando suceda una situación, pues ya sabemos cuál es la autoridad máxima para la toma de decisiones en caso de que suceda algo que no estaba planeado. Esa es otra alternativa o estrategia que se puede implementar. Trabajo con personal competente, muy a la medida de lo que se mencionaba ahorita, del comentario que nos hacía el compañero, y es que mi personal debe estar capacitado, pero no lo puedo capacitar en todo. Entonces tengo que segmentar a quiénes capacito y en qué. Lo cierto es que todo mundo debe de saber si yo soy responsable de algo o debo de ejecutar algo, lo tengo que saber al detalle, lo tengo que saber a nivel de detalle, ¿sí? Lo tengo que conocer. Pero si soy una persona del común donde no he establecido, pues lo mínimo que tengo que saber es de mi plan de emergencias, cuál es mi punto de encuentro y cuando suene la alarma, ¿qué hago? ¿Sí? De lo contrario, debo saber de ejecutar mi trabajo. Pero si yo soy responsable de evacuación o soy responsable de acordonar en un área o soy responsable de la logística, pues debo de saber cuáles son esos niveles de autoridad y cómo actuar en caso de. Y determinar unos recursos mínimos para mantener la operación y la comunicación, que lo hablábamos de ahorita, si necesito otra planta eléctrica porque la que tengo no me da, si esa maquinita vieja la tengo que poner a operar, entonces cómo debo de ponerla a operar, si tengo que tener algunos radios de comunicación, estos que trabajan con frecuencias de, valga la redundancia, frecuencias UHF, VHF, que son frecuencias de radio, porque ¿qué pasa si se va?
No. ¿Perdí conexión? Opa. Hola a todos, ¿me están escuchando? ¿Perdimos conexión? ¿Estamos todos? Perdimos la conexión un momento, no me había dado cuenta. Qué pena. Gracias, Lorenzo. Retomo para finalizar. Estábamos hablando del esquema del reporte. Independientemente del nivel jerárquico que tenga la persona, debe haber un comandante, un líder, una persona que sea, dependiendo del tipo de crisis, el que la lidere. Por lo tanto, las demás personas que hacen parte del restablecimiento y de la atención de esa situación deben de estar generando reportes. Ustedes determinarán si cada hora, cada 30 minutos, cada 2 horas, dependiendo para poder ir dando parte de que se va solucionando, no solo que se va restableciendo, sino de que se han implementado los plan B. Salga ese esquema, ahí sí definitivamente tenemos que pedir. Hola. Hola, ¿me están escuchando? Ok. No sé qué se me está conectando a otra wifi, pero ahí ya estoy. Perdón a ustedes. Entonces les mencionaba que no me puedo tampoco salir de los esquemas o de las políticas de la alta gerencia, y si ya la situación está premiando por una situación de esas, tengo que pedir la respectiva autorización. Pero siempre tratemos de prever todas esas situaciones para que queden planteadas dentro del plan. Y nuestra gestión de riesgos pues debe estar ok, debe estar alineada, debe de ser, como es dinámica, debe estar siendo revisada y monitoreada. Preferiblemente que las personas responsables, ese responsable de comité de riesgo, también estén involucrados en la implementación y en la puesta en marcha del plan. Y se los mencioné al inicio, que el plan de continuidad del negocio, de la única manera que lo podemos medir es frente a pruebas. Tenemos que estarlo probando. Por favor, generen un cronograma de cuántos simulacros y de qué tipo. No siempre hagan simulacros de lo mismo. Si va a hacer un simulacro, vuelvo y les insisto, entonces, de irrupción en las operaciones por un accidente de tránsito en su portería y no permite el ingreso, háganlo. Dentro de un año o dentro de unos meses, vuélvanlo y revísenlo a ver si las contramedidas que establecieron o los planes que establecieron en ese momento les funcionan, y si no les funcionaron, entonces vuélvanlo y pónganlo a prueba cuando las medidas estén nuevamente implementadas o claras. Y esto debe estar actualizado periódicamente con los cambios organizacionales, porque debe de estar actualizado con base en mis riesgos, ¿sí? Si mis riesgos disminuyen, si logro estabilizar un riesgo, pues probablemente en el plan de continuidad lo debo disminuir. Si llega un nuevo cliente, si tengo un nuevo proceso, si tengo una ampliación, si tengo cambios en la tecnología, si tengo cambios en los protocolos de seguridad, etcétera, etcétera, mi plan y mis riesgos deben de actualizarse. Señoras y señores, eso es lo que tenía para comentarles por plan de continuidad de negocio. No sé si tengan algún otro comentario, duda, pregunta para hacer. Parece que no. Muchas gracias, Iván. Muchísimas gracias. Les reitero, desde la Asociación de Empresas Seguras estamos para servirles. Cualquier duda frente a estos temas, estamos... se está perdiendo el audio, Mercedes. ¿Me escuchan ahí?
Creo que sí, James, creo que hoy ya terminamos. Catalina, Cata, ¿me estás escuchando? Sí, claro que sí. Ok, gracias. Me dicen que hoy ya terminamos, entonces que qué vamos a hacer el resto de viernes por la mañana, inventarnos otro diplomado para que sigamos aprendiendo todos. Josías, muchísimas gracias por tu comentario. Reitero la disponibilidad de la Asociación de Empresas Seguras, estamos para servirles. Ya pues el área de capacitación les estará brindando la información de los pormenores en cuanto a certificados, evaluaciones y este tipo de cosas. Y recuerden que siempre tenemos en la semana un foro en el cual pueden participar y hacer otros comentarios, dudas y preguntas frente al tema que se pone en ese foro. Entonces ha sido un placer para mí servirles, espero que haya sido de su agrado, de su ayuda y en lo que podamos servirles por acá desde Colombia estamos atentos para ustedes. Un placer y feliz fin de semana.